Hey Javi, Mr. J, Gato y Ginebra te dan la bienvenida a El Encontrazo. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Encontrazo de los viernes 19:30 en The Newcast. Hola, Gato, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí contentísima de participar en el tercer programa del Encontrazo de las 7:30 los días viernes. No te olvides de sintonizarnos en Twitch, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Búscanos. Así es, como feliz, dijo feliz. Nuestra Gato. Y esta noche, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gustazo volver a verlos después de la semana pasada que tuvimos ese gran debate, que bueno, gustó muchísimo a toda nuestra audiencia. Un gustazo volver a verlos después de todos estos, ¿cuántos días son? ¿6, 7 días? No lo sabemos, pero bueno. 6 días. Bueno, ya 6 días, ¿no? Y sobre todo felices chicos, porque ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué pasó el día de hoy, chicos? Jugó Ecuador y no perdió. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Viva mi selección! ¿Qué tal vieron el partido, chicos? ¿Qué tal vieron el partido? ¿Sabes que tuvo una excelente participación Ecuador? Al momento hicieron un gran partido en cancha, le jugaron igual a Holanda. Fue un partidazo que ahora todos los medios están hablando de este tema. Y es interesante cómo se plantearon las tácticas y sabemos que estamos para mucho más. De ley, el segundo encuentro del Ecuador con el equipo La Naranja Mecánica. Imagínense la selección de los Países Bajos con la Tri. Estuvimos par a par por la Copa del Mundo en el Estadio Jalifa con más de 40,000 hinchas de los dos equipos. Imagínate, oye, fue una locura y toda la esperanza que nos da la Tri, sinceramente yo me sentí, oye, importantísima, porque llegar allá y con la calidad de jugadores que tenemos, con Ener Valencia, con Gonzalo Plata, imagínate que Ener Valencia ha sido un goleador ya de mundiales, o sea, espectacular. 5 goles mundialistas. Fue el héroe del partido. Sí, de protagonista. Pero que bueno, o sea, por un lado me alegra que la selección esté para mucho más. Y pasamos a fases ya. Vamos a hacer octavos de final ya. Vamos a octavos, después vamos a cuartos. Posiblemente esperemos que haga un buen papel dentro de los diferentes procesos de las etapas del Ecuador. A ver chicos, antes de seguir, quiero decirles, si tienen algo conectado, si tienen conectado por ahí el directo o algo, bájenle en el volumen porque se está colando un poco el audio. Bueno, perfecto, ahí ya se arregló esa cuestión. Ahí ya se arregló. Sí, ahí súper bien. Fallas técnicas. Pero imagínense, ya estamos igualados a 3 puntos. 3 puntos, yo estoy emocionada realmente porque se ve la preparación, se ve la organización que otros años no se han visto. Se ve que vamos con todo. Y todo el Ecuador está apoyando. Sobre todo yo creo que esta nueva plantilla joven de jugadores está dando todo de por sí. Es el primer mundial para cada uno de ellos, menos para el que ya conocemos, que es Ener Valencia, si no me equivoco. Entonces yo creo que también es un poquito de hasta que se acostumbren los chicos al ambiente que es en realidad un mundial. Es una competencia mundial, recordémoslo. La presión que ellos han de estar sintiendo, sobre todo por representar un país, ha de ser enorme. Entonces por esa parte también hay que comprenderlos, pero a medida de que van pasando alguna disputa con otra, yo creo que poco a poco ya se irán soltando y pues se irán familiarizando, sobre todo con la cancha allí en Qatar. Entonces eso es lo que opino yo de fútbol. La verdad yo no sé nada, absolutamente nada de fútbol, pero lo poco que pude ver el partido de hoy estuvo súper bueno, la verdad. Yo incluso hasta me puse nervioso porque decía, chuta, va a meter el gol, no lo va a meter, y era como que, imagínense yo que habitualmente no suelo ver fútbol, que me haya puesto de esa forma al ver a nuestros representantes ecuatorianos allí
pues era como que una gran emoción y sobre todo gran nerviosismo por sobre todo ver qué va a pasar. Sí, así es. Sí, Pero y bueno, sobre todo este jugador Capó, creo que es el de los Países Bajos, ¿no? Que ha sido una revelación en el Mundial y sinceramente estuvo en el Valencia a la par con él. Yo sinceramente fue un partido que dejó muchas expectativas positivas y una gran ilusión a toda la hinchada ecuatoriana, ya saben, el amor a la tri. Así es. Y sabes, como dato, que Ecuador está teniendo una plantilla muy, muy importante y ahora estamos en esa participación. Genial, vamos alcanzando más metas y buenos jugadores, jugándose la camiseta, sobre todo la camiseta. Y eso es muy importante. Pero también tuvieron demasiado, además de haber tenido mucho proceso al cambiar su mentalidad y todo lo que tiene que ver dentro del jugador. Pero Javi, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué tenemos esta noche? A ver, el día de hoy vamos a hablar de un tema no controversial. Es más que todo un tema que habitualmente se topa en la realidad de todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los miedos y fobias. Yo creo que todos hemos pasado por eso, hemos tenido ese gran inconveniente, problema, fuerza, todo que hemos tenido que pasar por algún miedo. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, sobre las fobias que existen, sobre los miedos también que hay. Y pues chicos, ustedes díganme, ¿no tienen algún miedo o alguna fobia a algo? Gato. Bueno, yo creo que el miedo es una emoción natural. Nosotros nacemos con miedo, digamos, eso es natural de todas las personas, siempre tener un miedo a algo. Ahora, que este miedo pase a otra categoría viene a ser perjudicial para nosotros porque se volverían las fobias, ¿no? Pero es natural tener miedo, todos hemos tenido alguna vez miedo, ¿no? Desde que hemos sido chiquititos hasta ahora, imagínate, tú me dices que en el partido, Javi, ya te daban mieditos si nos metían o no metían los goles. Son una sensación natural de los seres humanos. Pero ¿cuál es el problema de estos miedos? Cuéntenme, ¿qué ustedes han experimentado? Mira, yo no me dan miedo muchas cosas, sino que lo que más me da miedo como tal es el dolor. Yo le tengo un pánico terrible a tener dolor, ya sea un dolor por algún, ¿cómo te podría decir? Por alguna cuchillada, por algún accidente, por algún corte. Son esas cosas que me dan bastante miedo y la verdad no sé, si de repente a otros animales que sepamos que son súper peligrosos, a ese tipo de animales también les tendría miedo. ¿Y qué de ti, gato? Verás, te cuento que ese miedo que tú tienes que dices al dolor es angliofobia. Imagínate, hay más de 400 derivaciones de fobias. Todo tiene nombre. Pero yo le tengo miedo, no sé si habrá sido una fobia ahora, un capítulo de, ¿qué será? De hace unas 2-3 semanas. Me fui a una represa y estaba chéverísimo el sol, la represa, el agua, y me meto a la represa y después vi unos animalitos que se movían así, unos pececitos, y me dio como pánico, como miedo, y hubo un rato que comencé a gritar, o sea, me movía, no quería que esos animalitos me tocaran, y yo veía a las otras personas como estaban frescos nadando ahí, y yo era así con que no me tope, quería salir corriendo y no podía salir, y era una desesperación. O sea, para mí sí, creo que fue una fobia, y es algo feo que uno siente, como que se le apodera de uno y uno no puede reaccionar. Uno es como que ese miedo se apodera de ti y no te deja pensar algunas veces. ¿Y tal vez sabes cómo se llama ese tipo de fobia? A ver, ¿qué será? No sé si eran a los pececitos o eran... Sí, a los peces, pero si eran los peces es ictiofobia. Pero una cosa súper curiosa es que a día de hoy existen en total 470 fobias diferentes identificadas hasta el momento. Entonces,
Entonces no sé si quieren tal vez darle un pequeño repaso a alguna de ellas o tal vez quieren contar alguna de sus experiencias. Por ejemplo, Mr. J, cuéntanos tú, ¿cuál es tu fobia, tu mayor miedo o alguno de este tipo? Yo creo que hay muchas fobias de parte... ¿Me decías? No, nada. Fallas técnicas. Sabes que hay muchas fobias dentro de cada ámbito de nuestras vidas. Y sobre todo, yo creo que hay miedos profesionales, miedos animales, miedos a, no sé, a diferentes cosas de las personas, etcétera. Yo creo que la fobia o los miedos son parte de nosotros como seres humanos. Además, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la mayor tendencia de tener más miedo y fobias en ciertas situaciones. Por ejemplo, en mi caso te puedo hablar de la fobia o el miedo, no miedo, fobia a las arañas. En específica, las que son negras. Aracnofobia, ya. Entonces, porque yo siempre veo unas arañas de esas grandes negras en mi casa. Digo, una araña. Y te juro que por poco no salgo corriendo. Pero es chistosa esa parte, ¿no? Que les puedo contar. También tengo, por ejemplo, otro miedo. Por ejemplo, no cumplir con las metas que me he establecido. Entonces, no llegar a ese punto de meta, sentirme frustrado, ese miedo a no haber logrado eso. Y bueno, también recalcar que no nos olviden de seguirnos en Instagram, en TikTok, en The Newcast. Por favor, no se olviden de seguirnos, de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Sobre todo, seguirnos, continuarnos. Vamos a seguir con más contenido. Vamos a tener nuevos contenidos a futuro. Y tendremos grandes sorpresas. Además, saludos desde aquí para enviarle a nuestra Ginebra, que está por ahí perdida, que ya mismo en los próximos programas estará con nosotros. Saludos. Hola, Gine, si es que nos estás viendo por ahí. Javi y Gato, cuéntenos, ¿cuáles son sus fobias? ¿Tienes miedos a las ratas? Por ejemplo, hay gente que sale la rata y saltan. Por ejemplo, Javi, ¿cuál es tu miedo? Verás, a mí lo que me da miedo, así miedo, aparte de las películas de terror, por eso no veo películas de terror yo, es por ejemplo... miedo a películas de terror. Por ejemplo, un miedo que le tengo es a las serpientes. Es como que, no sé, yo he ido cuando era pequeño, me iba a Esmeraldas. Y como que por ese tiempo solían haber como que demasiados animales, iguanas, serpientes, y sobre todo cerca de la playa donde yo iba. Y una vez vimos una serpiente gigante, enorme, y fue como que desde ese momento me traumé para siempre. Años después fui también como que a un zoológico y en una de las habitaciones del zoológico habían como que demasiadas habitaciones llenas de diferentes tipos de serpientes. Y eso entrar allí fue como también uno de los miedos que tuve que afrontar. Lo hice bien, pero aún así, aunque las serpientes estuvieran detrás de un cristal, era algo que me traumaba y era como que escalofriante de cierta forma. Gaby, si te vas aquí, ¿cómo se llama? Se me fue el tema de... En Quito hay un lugar de solo serpientes, no me acuerdo. Sí, es en la Carolina, sí. Es Vivario. O sea, si se va el Javi, se muere. Se muere en el barrio, yo sí. ¿Verdad, Javi? Verán, chicos, por aquí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Paul Guerrero. Dice: linda noche, saludos desde Colombia. Saludos, Paul, allá en Colombia. Y nos dice una pregunta: ¿en qué se diferencia la fobia y el miedo? Pues bien, buena pregunta. La fobia suele ser comúnmente miedo a cosas. Sí, a ver, yo. Ya lo iba a explicar yo, pero si tú lo tienes ahí mucho mejor.
A ver, te cuento, como le decía, el miedo es natural. A todas las personas nos da miedo, eso es parte de la condición de un ser humano. Solemos tener miedo, el miedo es el temor a algo no conocido. Mientras que la fobia es multiplicar, imagínense, ese miedo multiplíquenlo por 1000, ¿ya? Porque un miedito, digamos, tener un miedito así cuando te subes a la rueda moscovita y tener el miedito de la bajada, no es igual a tener por ejemplo, una aracnofobia que ya se vuelve un problema. Les voy a comentar, en realidad las fobias se dividen en 3 tipos de fobias, o sea, son 3 grupos. Son la agorafobia, que es el miedo a tener temor a espacios abiertos o descubiertos. Hay una fobia social. La fobia social yo creo que es una de las más perjudiciales, porque por medio de esta fobia hay trastornos de ansiedad y aparte, así como dato curioso, las personas que tienen esta fobia social se pueden tener un punto de escape como depresiones o abusos del alcohol. Por ejemplo, personas que tienen bastante, digamos, abuso del alcohol, por lo general es por este sufrimiento, ¿no? Por esta discapacidad que se le hace en esta fobia social. Y la última fobia son las fobias específicas, que es donde están los grupos de las 470 fobias que nos decía Javi. Entonces, por eso a cada cosa les vamos poniendo un nombre. Aunque parezca increíble, hay fobias que será hasta bañarse. ¿Sí sabían eso? Que hay personas que tienen miedo a bañarse. Entonces, este es un tipo de fobias, o a personas que temen ser violadas, o a personas que temen estar en espacios abiertos o en espacios cerrados. Son sinnúmeros de fobias que ya van afectando. Lo que pasa es que entre un miedo y una fobia, el miedo se te pasa, la fobia te queda para siempre. O sea, si no es que se te borre, hoy día tengo miedo a la araña y mañana no. Es una fobia a la araña y le tienes miedo a la araña todo un siempre. Verás que yo te cuento algo cómico. Mi hermana, la mayor, y yo le tenemos miedo a las arañas. Y una vez estaba una arañita, creo que era de este porte. O sea, nosotros le corríamos a la araña y nos subíamos en las sillas, en la mesa y gritábamos por esa araña. Y la araña nos corría a nosotros. Pero te juro, eso era una gritadera, y más era asustado el animal, pero te juro que a mí me da miedo una araña. Animal, dice. Claro, teníamos miedo al animal y nosotros corríamos y la pobre araña también corría de nosotros y nos trepábamos y la araña quería, o sea, las dos partes querían huir, ¿no? Nosotros de la araña y la araña de nosotros. Entonces es algo, para otras personas parecerá cómico o dirán, ay, ¿por qué le tienes miedo a las mariposas? O ¿por qué le tienes...? Pero no, para la persona quien tiene ya este trastorno, tiene esto ya en la mente, este miedo que es más grande, porque prácticamente la fobia es un miedo más grande, un miedo que no se puede superar. Prácticamente ese sería el concepto, porque no se pueden superar. Quiero puntualizar una cosita. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, las fobias, hablando un poquito, digámoslo así, científicamente, las fobias son miedos que comúnmente nadie tiene, pero esa persona la tiene en mayor porcentaje o en mayor cantidad. O sea, proporción. Digamos que a nadie le da miedo el celular, pero justo a Joana le tiene un pánico terrible a un teléfono. Eso es una fobia, un miedo que comúnmente la sociedad no le tiene en tanto porcentaje, pero a otra persona sí. Y el miedo es lo que comúnmente tenemos todos en cualquier tipo de situación. Esa sería la diferencia más puntualizada con respecto a fobia y a miedo. Entonces, Javi, dime. ¿tienes miedo a las cosas nuevas? Por ejemplo, no sé, a lo nuevo. ¿Siempre te da miedo? Pero yo creo que a todos nos asusta o nos aterra verdaderamente algo nuevo, o enfrentarnos a una situación que para nosotros es totalmente desconocida o ajena. Por ejemplo, la primera vez, te cuento, cuando yo era más peladito, era como que me aterraba viajar solo, porque pensaba que me iba a perder o iba a coger mal el bus, o que algo me iba a pasar sin la compañía de un adulto. Entonces la primera vez que viajé solo fue como que chuta, qué miedo.
ya con el tiempo como que eso ya se fue pasando poco a poco. Y pues también cuando tú haces algo por primera vez sientes ese nerviosismo o excitación por chuta, no saber cómo te va a salir o de qué forma te va a ir. Entonces básicamente yo creo que esa es una actitud común, una actitud normal que cada persona tenemos, no tanto por el negativismo, sino que por la incertidumbre de que no sabemos cómo vamos a enfrentar esa situación. ¿Y tú, Mr. Claro, yo creo que sí. Contesta tu propia pregunta. ¿Sabes que sí? A ver, yo creo que sí, porque, por ejemplo, el miedo a lo desconocido, no saber qué hacer, cómo funciona, cómo proceder. Yo creo que eso es uno de los miedos que uno dice, tengo miedo, me da nervios, pero ya con el proceso pierdes ese miedo. Y, por ejemplo, me gustaría también saber, Gatu, miedos, tu miedo más chistoso que te ha pasado, por ejemplo, alguno. Verán, yo creo que en sí lo que nos estamos refiriendo no es un miedo, sino a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, estamos en todo así, en nuestra papaya. Pero salir de nuestra zona de confort implica tener miedo a un cambio. Claro. A eso nos referimos. Entonces, es ese miedo a un cambio. Prácticamente estar en nuestra zona de confort no significa que sea la mejor del mundo. Pero cambiar de esa zona de confort significa experimentar algo nuevo que da miedo. Por ejemplo, como te digo, una persona que está maltratada es malo, ¿no? Y está sujeta a esa zona de confort. Y te cuento que se le hace y le da miedo salir del maltrato, imagínate. Entonces, más bien estamos refiriéndonos a eso. Algunas veces tenemos miedo a lo desconocido. Más bien, independientemente a que sea bueno o malo, siempre es el miedo a lo desconocido, a lo que nos pueda pasar, a lo que no sabemos, a lo que no tenemos dominio, ¿no? Porque a fin de cuentas, si tu zona de confort es ser maltratado, está en el dominio de que eres maltratado y ya lo asumes. Sí me doy a entender en ese aspecto. O sea, el miedo es relevante a lo que vaya a cambiar nuestra vida, sea positivamente o negativamente. Pero a un miedo que le tendría, qué sé yo, chutica, yo tengo miedo así a estar viejita y no valerme por mí mismo. O sea, ese miedo sí me da, digamos, darle peso a otra persona de mí. Eso sí me da miedo y algunas veces lo he pensado. Yo sé algo que ustedes le pueden tener muchísimo más miedo y mucha más forma. A ver, vamos con los ejemplos de... ¡A los exámenes! Eso te iba a decir, a los exámenes que se nos vienen este domingo. A sacarnos 0 en ese examen. Terrible. A eso le tienen miedo ustedes. Esos exámenes, bueno, le tenemos miedo Todos. Sí, sabemos tener miedo. Yo creo que es por el resultado que vayamos a obtener. Es un poco de lo Sí. que hablábamos. Entonces, yo creo que sobre va la más por eso. incertidumbre de no saber qué va a pasar. Pues sí. No, y si el público se imaginara cómo nos hemos puesto a estudiar. Hemos estudiado, Hemos fundido el seso. ¿Cómo nos hemos Pero estudiar? Sí. Sí. ¿Cuál es la materia más Profesores, difícil? si nos escucha, por favor, no nos Por pongan ejemplo, 0. Gatu, ¿qué Cuéntame. materia te da más miedo ahorita? ¿Qué materia me da más miedo? A ver, te cuento que a este punto he estudiado todas las materias que ya no distingo cuál es el nombre de cada materia. Así he llegado. Porque algunas se parecen. Ya. Pero aún no. Ya todas se parecen. Ya llegué a un punto en donde todas se parecían. Pero no. Ahorita no tengo miedo porque estoy confiada, porque hemos estudiado, nos hemos preparado y lo que Dios quiera. O sea, ya hemos puesto de nosotros. Digamos, una cosa es cuando tú no estudias y vas sin estudiar ese miedo. Pero de todos modos, tengo en este punto una confianza porque sí hemos estudiado a conciencia todo el día, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, hemos estado ahí. Entonces yo creo que más bien estoy en el punto
de que tengo confianza en lo que yo voy a dar, es lo que yo sé y lo que he aprendido. Pienso Javi, ahorita, pero todavía tu hay un poquito materia. de temor, pero sí pienso. Tu materia, Bueno, Javi. la materia que más miedo me da es metodologías, porque es una materia que nos la han metido así de la nada la última semana. Entonces esa es la materia en la que más perdido estoy, la que más fobia le tengo ahora mismo. Pero chicos, vamos a leer un comentario que tenemos aquí en el chat, que nos lo hace llegar Paul Guerrero. Dice: mira que en mi caso Más puedo comentario. decirlo, en lo personal no tengo miedo a nada, en ningún medio. Por sí tengo una fobia, y es que los globos exploten. Saludos especiales, Gatu, desde la bella Colombia. Bueno, ese miedo a que un globo se explote, ¿Por el sonido? yo creo que sí. Por el sonido. A veces también yo como que o sea, sabes que va a generar un ruido o algo como que bastante estridente, y es como que, no sé, como que le tienes pavor, como que te aleja. Miedo eso. Exacto, como cuando tiran un cohete y tú como que te tapas los oídos y cierras los ojos para que no, supuestamente para no escucharlo. Sí. Entonces es así, igualito. No sé si a ustedes les ha pasado eso, chicos. Tal vez a ti, Gato. Sí, ahorita me acabo de recordar a qué yo le tengo más miedo en esta vida. ¿Qué? Ya me acordé. Cuenta. A los focos. A los focos. Una vez yo vine de vacaciones una vez a Quito. Entonces, donde la familia que estábamos eran buenos amigos de mi papá y todo, y siempre pasábamos vacaciones acá. Salíamos de vacaciones en la costa y al otro día ya viajábamos acá a Quito. Y una vez a Susana se le quema el foco y le dice al hijo Carlitos que le dé cambiando el foco. Entonces Carlitos cambia el foco y Susana lo prende, y ese foco se hizo chispita, así, botó chispa por todos lados. Y tanto fue el miedo que me generó que yo me escondí debajo de la mesa, y ese foco explotaba y yo estaba asustada, y desde ese entonces me quedé que cuando yo cambio un foco me escondo o me cubro con algo para poderlo prender. Es más, llego hasta el punto de que si alguien prende un foco recién cambiado y yo no me he cubierto o algo, grito. O sea, es un miedo, el corazón se me hace boom, se me acelera. Es una fobia así. Una vez estaba con mi sobrinito y yo me cambié el foco de la sala y me escondí atrás de una pared para poderlo prender, y mi sobrinito viene corriendo, un niño como de 3 años, y yo justo iba a prender la luz y le veo, y yo le digo: ¡Daddy, no! O sea, fue un grito así como desgarrador, y mi mamá dice: ¿qué te pasó, Joana? ¿Qué pasó? Y digo: es que iba a prender el foco. O sea, es algo tonto, pero a mí me asustaba bastante, porque yo decía, si prende el foco y las chispitas, eso sí, eso me da bastante miedo. Ya lo confieso. Ahorita me acordé. Sabes que no es tan tonto eso. Hay un sinnúmero de fobias alrededor del mundo. Hay muchas fobias conocidas. ¿Y qué les parece si en este momento vamos revisando algunas de ellas? Comencemos, por ejemplo, con la ablutofobia. Es el miedo a lavarse o a bañarse. Wow. Imagínate. ¿Qué piensan sobre eso, chicos? Algo extremo, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú podrías estarte sin bañarte? No, Javi. La verdad, yo cuando no me baño me siento pegajoso, cochino, y es como que no. Y un día que no me baño es como que no, me siento mal. Ni siquiera me puedo ir a dormir si no me baño. Entonces, de ley, todos los días tengo que echar limpiecito. Sí, obviamente. Wow. Y de ahí seguimos con la acarofobia. Que la versión a picaduras, o sea, que te pique algún insecto. Ya. ¿Te da miedo o no te da miedo? Cuando yo voy a la costa, sí, me asusta. Las abejas. La verdad que sí. Las abejas, sí. Yo les cuento una anécdota. Yo me acuerdo como miedo, y aún le tengo como miedo hoy día, ¿no? Yo, algún momento en mi vida profesional estuve por la Amazonía ecuatoriana, trabajando. Y por ende ahí hay unas hormigas grandecitas con alas que vuelan, no sé si has visto, Javi. Bueno, que son grandes. Una de esas me picó. ¡Qué bestia! Dolor y fiebre.
Y lo más chistoso es el dolor que genera. Y casi pasé 7 días con ese tema. Desde ahí les tengo como que tirio, miedo ahí, como que... Fatal. Por eso, por ejemplo, aquí en Quito hay unos, no sé si les llaman bunga. Es unas mosquitas negras grandes. No sé si has visto, Javi. Mosquillas. No los he visto. Pero son, bueno, y pasan. Por ejemplo, desde ese día de lo que te comenté que me picaron, les veo, salgo corriendo. No, no, creo que sí hay unos bichos grandotes que tienen como un aguijón y esos se ven comúnmente en la finca. Esos bichos sí dan miedo. Mis papás me han contado que la picadura de eso es como que mortal y fatalísimo. Wow. Bien, chicos, sigamos con la ¿Y siguiente tú, Gato? fobia. Bueno, sí. A ver, Gato, contesta. Déjale que Contesta, Mr. J. responda la gata. La ainofobia. Esta ainofobia es el miedo a los objetos cortopunzantes. O sea, lo que, alguna cosa que tenga una puya, un cuchillo, todo lo que sea cortopunzante. Todos le tenemos miedo. ¿Qué otra a eso, fobia sobre sabe, todo Javi? aquí en el Ecuador, imagínate. Bueno, Los ahora con el nivel de violencia. Sí, sobre todo con eso. Mira, otra de las fobias, chicos, tal vez Sí. hay muchas personas que le tienen miedo a la oscuridad y no saben cómo se llama ese tipo de fobia, pues déjenme decirles que se llama achulofobia, miedo a la oscuridad. Imagínense, si no sabíamos el nombre exacto para ese tipo de fobia. Achulofobia. No, Miedo a la oscuridad. sí. ¿No lo sabías? Wow. Yo tengo otro miedo. Puedo tener No lo achulofobia. sabía. No lo sabía. Achulofobia. Interesante término. Pero yo tengo otro. A ver, dale. Agorafobia. Uy, ese es bastante A los espacios conocido. abiertos llenos de gente o multitudes. Cuenten, ¿alguien ha tenido miedo de eso? La verdad no. A los No. espacios. En general No. yo soy bastante sociable, entonces no es como que le tenga miedo a la gente, no es Ya. como que le tenga miedo a los espacios abiertos tampoco, entonces me llevo bien con ese tipo de cuestiones. ¿Qué hay de ustedes, chicos? No me da miedo los espacios ni abiertos ni cerrados. Ahí Tú eres sí. Tú eres bastante No, sociable esto como yo. sí. De ley. Bien, chicos. Yo creo que si fuera un concierto, sí sería un poquito, se disfruta, pero la cantidad de gente es bastante a veces tensionante por ese lado. Oye, ya que mencionas Pero eso, también tenemos, sí. Sí. Hace pocos años hubo un concierto aquí en Santo Domingo de Nati Natasha, donde eso se repletó completamente toda la calle porque el concierto era gratuito. wow, Y era una vía claro, entera, sí. se llenó eso, que todo el mundo íbamos así apretados, bien justos, y para salir eso era súper complicado, porque la gente iba saliendo, iba caminando así como que apretadujada, y era como que si te caías podías causar una avalancha de gente. Entonces mi miedo principal que yo tenía en ese momento era ese. Era también como que una cuestión demasiado claustrofóbica y angustiante, porque imagínate estar entre tanta gente y que no puedas salir, y encima el miedo de caerte y causar un gran accidente. Imagínate, se pudieron causar hasta muertes como lo hubo, no recuerdo, en un evento masivo que hubo en Wow. Corea, puede ser. En Salserín, en Esmeraldas. En concierto de Salserín de Mucho Esmeraldas. No, pero me parece Sí. que en Corea también Eso creo que hubo, fue. en Corea hubo muertos por esta misma cuestión. No sé si eran La coreanos cantidad de o gente. jóvenes. Sí, por la excelente cantidad de gente también. Y chicos, Es que yo creo que esos países manejan bastante gente. demasiados, son uno de los países más Dígalo, poblados Javi. del mundo, sobre todo. Otra de las fobias Claro. que hay, ya que les decían antes que a mí me da bastante miedo el dolor, en este momento acabo de descubrir que ese miedo o esa fobia se llama agliofobia,
miedo al dolor. Aglofobia. Entonces guárdeselo en la mente. Tienes Si aglofobia. tal vez tienen miedo a golpearse el dedo chiquito del pie contra la cama, eso es una aglofobia. Ay. No. Yo tengo un umbral del dolor alto. Es bien alto. Es más, cuando las dicen altofobias. que las mujeres tienen el dolor más grande, son los dolores cuando uno está dando a luz o algo. Pero les cuento que como yo dolor de tengo muelas. así, no, yo tengo en la mente eso de que no me duele, solo es pensar en no me duele, no algo, y se me va. Hubo un punto donde yo neutralicé el dolor que ni me dieron contracciones ni nada, y a mis dos lados, las dos chicas eran que se revolcaban, se ponían en 4, en 5, en 6, y yo les veía la otra, y yo decía, y mi mamá me decía, ya vas a ver cuando venga lo bueno. Y yo decía, bueno, ¿qué será lo bueno? Pues, ¿qué será lo bueno que viene? O sea, el dolor, porque mi mamá dice que ella perdió su vida con las 3 hijas que tiene, porque fue parto normal. Pero yo llegué a tal punto que neutralicé el dolor, que me tuvieron que hacer cesárea, porque ya no sentía yo dolor. Imagínense en ese punto donde llegué. Toda una super. Entonces, estamos... sí. Que, o sea, sí, y fue así. Entonces, esa fobia, ¿qué será? Entonces no sería fobia eso. O sea, eso de neutralizar un dolor. No, eso ya no es una fobia. Eso ya no está encasillado dentro de una fobia. Eso más bien podemos considerarlo Eso como ya un me está superpoder. ¿O no El crees? superpoder. Claro, o sea, superpoder. Joana superpoderosa, Gato superpoderosa. Chicos, a que no sabían que existe gente en el mundo que le tiene miedo a los pollos. Tal vez tú sabes. Sí. ¿Y cómo se llama esta fobia? Mira, exactamente. Miedo a los pollos. Sí, exactamente, el miedo a los pollos es la Las gallinas. alectorofobia. Grábeselo bien. Alectorofobia. Eso es el miedo a los pollos. Alectrofobia. Oye, mira, sí conozco Chúrale. un caso de una persona Y que nuestro tiene... querido público le tendrá miedo a alguien. No se olvide de sintonizarnos todos los días viernes en The Newcast 7:30 en el Encontrazo. Mira, gracias. Síguenos Oye, por Javi. Facebook, YouTube. La vida parece que estamos en radio promocionando. No se olviden de sintonizarnos todos los días viernes. Y no se olvide, pero con la voz del locutor, por favor. A ver, dale. No se olviden, No por se favor. olviden, Dale. ¿No ven que ya, a ver, yo he causado una fobia, acustofobia, con ¿Qué mi es voz? acustofobia? Sí, acustofobia es la fobia a los sonidos. Cuando yo estaba en el programa y era la que mediaba el tiempo, cada vez que decían, quedan 10 segundos, ya me dijeron que les daba miedo. Le hacías dar Imagínense. muchísimo Les cortabas a los Acustofobia. pobres. Le hacías dar mucho miedo al panelista. Ya lo tenías traumado con tu voz. De ley. Y chicos, Sí, y eso que hizo mi voz sexy. Oye, Javi, Decía, antes que quedan continúes, 10. dime, y Gato, ¿quién tiene miedo a viajar en automóvil? Y ese miedo o fobia le llaman amaxofobia. Amaxofobia. el gente miedo a que viajar en los Le da autos. miedo viajar en carro o en automóvil. Qué extremo. Terrible, imagínense las piernas que tendrán esas personas que tienen miedo a viajar en automóvil o en bus. ¿Pero por qué será? No lo sé, tal vez el miedo a tener un No accidente sé, puede el ser. ruido, O el pánico a... al ruido, o tal vez que hayan tenido algún accidente y por eso les causó la fobia. Sí, también. Pero chicos, Sí. esa fobia también es un poquito, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Bastante suave comparado con la fobia que les traigo a continuación. ¿Ustedes se imaginarían que una persona le tenga miedo al ajo? Al ajo. Sí, Sí. al ajo. Hay gente. Ya. Pues, Al esa, olor puede ser. esa fobia se llama alliumfobia, el miedo al ajo. Ay, fobia. No sé si lo conocían, Chutica. si conocen de alguien que Nunca. tenga esa fobia. No, pero el ajito que se le echa a la comidita, como que está dura esa cosa. La Igual, fobia. ya que Pero decía, imagínense sí, di, tener una fobia a ser tocado. una fobia Ah, a ser tocado. Afenfostofobia, sí, a ser tocado. La fenfostofobia. Porque hay personas que no permiten, no admiten. Claro. Terrible, ¿no?
¿Qué? Ahora, se ¿cómo puede me dan decir? cariñitos si tengo fobia que me toqueteen? ¿Cómo tienes relaciones Imagínense. sexuales cuando tienes miedo que te toque? Ni idea, pues, porque, no sé, yo no tengo esa fobia, no tengo ese miedo. Ah, tú no tienes miedo a que te ande tocando, ¿no? No, yo decía que hay personas que Ya tienen dijo. miedo. Oh, Pero, ya lo dijo. a ver, no. Ya lo dijo. No se ponga roja, pues, amiga. ¿Qué pasó? No se ponga roja. Tiene que decir, Es sí, que me da risa. yo sí quiero que me toquen. No, No no hay problema. No tengo esa fobia, ¿ya? A ver, Mr. Pero J. también hacer un recordar, recordar a la gente que nos escriban por medio del chat de aquí, del stream, por favor, ¿qué miedos tienes? ¿Qué fobia tienen? Nos gustaría también saber de ustedes, ¿qué es lo que tienen miedo? ¿Qué es lo qué es lo que anhelan o en el miedo o lo que sea? Cuéntenos. Y Javi, también te tengo un dato, ¿no? A ver, dímelo. Aproximadamente un 10% de las personas tienen alguna fobia específica. La más frecuente son a la sangre, a los animales, a volar, espacios pequeños. Ahí entrando un tema, Javi, las inyecciones, ¿te dan miedo? Uy, ahí te puedo decir que tal vez un poco de miedo sí me dan. Pero a la final es como que, a ver, Javier, respira, solo va a ser un momento, no va a doler mucho y es como que ya me concientizo. Pero en el caso de mi papá sí le tiene fobia terrible a las agujas. Él llega hasta el punto de ponerse pálido y desmayarse totalmente solo con ver la aguja que le van a inyectar. Imagínate tener ese nivel de fobia tan alto y que no puedas prácticamente medicarte. Si hay gente que tiene ese problema. Una cosa es del brazo, pero otra cosa nalga. también en la parte de la, por decirlo así, de la nalga. De las nachas. Ya. De las De las nachas, ¿no? pompis. De la tabla. Las pompis. De la Ahí tabla. duele A ver, más. no, mal. Del glúteo. De la ¿Ya? tabla en el caso de los que no Disculpe, tenemos. pero ahora tenemos que ser más específicos. Hay que ser más científicos. Qué chistoso. Pero miren, ha habido una fobia, imagínense, aversión a ser rechazado o abandonado. O sea, cuando nos abandonan. Y esa se llama agatorafobia. Yo creo que esa fobia O la sea, tenemos todos, ¿no? Agorafobia. Todos. Me acabo de dar cuenta. O díganme ¿Sabes qué, ustedes, ¿no tienen Gato? miedo que los abandonen? Claro, algunas veces sí. Yo creo que depende También. mucho de de las personas, las inseguridades que tengan. Y verás que hay aquí, las fobias se encuentran clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. Se encuentran divididas en 3 tipos: agorafobia, fobia social y fobias específicas. Es el temor a verse en una situación en la que pedir ayuda puede resultar difícil o embarazoso. ¿A cuánto nos da miedo pedir un favor a algo y saber que ellos nos puedan juzgar? Mucho. Gato. Mucho, siempre se tiene eso, ¿no? Algunas veces por no pedir favor, o sea, tener esta fobia, se podría decir ahorita que ya sé, uno termina haciendo las cosas hasta sin saber, por no pedir ayuda. Creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Yo creo que sí, verás. Sí, todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. Y además es común ya. Pero chicos, algo que se me hace algo gracioso, ya que decíamos anteriormente del miedo a quedarnos solos, también existe el miedo a quedarnos solteros o miedo a la soltería, la fobia a estar solteros. Sí, así. Y esta es la Sí, apnuptafobia. ¿cuál es esa? La apnuptafobia. Entonces, si tú tienes miedo a quedarte sola y soltera para toda tu vida, tienes anuptafobia. ¿Qué opinan sobre Me vas a esto? tener que casar entonces. Entonces, sí tienes este tipo de fobia. Es que es medio complejo ese tema. Hay gente que le gusta estar sola y no necesita de alguien, pero hay gente que sí necesita de alguien, y hay gente, como dice, por ejemplo, que pasa de los 30.
Antes de los 30 necesitabas estar, como decirlo, amarrado con alguien. Después de los 30 te pregunta tu familia, ¿y qué fue? ¿Para cuándo? ¿Cuándo te casas? O sea, presión familiar. Y después dices, no. Y después, como que, no, ¿para qué? Prefiero estar solo. Y hay gente que le gusta estar solo. Yo creo que es un tema muy grande. Sí, sobre todo. A ver, chicos, vamos a la siguiente. ¿Ustedes podrían imaginar que existe gente que le tiene miedo a tener mal olor? Yo creo que todos tenemos ese miedito por ahí, por el fondo, ¿no? Sí. Pues este miedo se llama autodisomofobia. ¿Qué pueden comentar? A ver, chicos, cuéntenme. Gato, dime. ¿Tienes miedo a estar Miedo a... Bueno, es que no le veo como... Yo creo que por aseo personal uno siempre debe de cuidar, bañarse y todo eso, ¿no? Pero pienso que si estoy algunos días sin bañarme sí me incomodaría, pero no es que me diera una fobia o miedo o vaya a tener un trastorno psicológico porque, bueno, no creo, o sea, me hacen acordar de Walking Dead. O sea, imagínense, se acabó el fin del mundo y no se bañan, pobrecitos, y yo pensaba en eso y yo decía, si se terminara el mundo, ¿cómo sería? Uno no se puede ni bañar, ni cómo cambiaría. No se bañara. No me bañara, imagínense. Pero sí, más que fobia sería incomodidad, que creo que es diferente a tener una fobia. Sobre todo también la gente que tiene fobias, ya sea de cualquier tipo, es como que muy extremista con ese tipo de fobias. Quiero decir, la lleva a tal extremo de que se le hace imposible su propia convivencia consigo mismo. Entonces también es muy importante que seamos conscientes de lo que significa una fobia. Una cosa es tener miedo, a lo que ya decíamos anteriormente, claro. Miedo que me pase esto. Y otra cosa es la fobia, que se extralimita mucho más allá. Eso nomás, chicos. Vamos a ver qué otro tipo de fobia tienen ustedes. Ahora, el miedo a los deportes extremos. ¿Quién tiene ese miedo? Por ejemplo, lanzarte de un columpio, los deportes extremos en lindo, baños, el parapente, ¿qué más? La escalada. Gato, ¿te harías esos deportes? ¿Has hecho? Bueno, en realidad, verán, una vez me fui a Mr. Joy con mi hijo. Entonces, en Mr. Joy, el del recreo, hay esas rampas que hay 3 tipos de rampa y una es bien así, bien recta. Y me bajé por una, por otra y tuve que ponerme en la rampa roja. Y mi hijo de acá era, mami, tú puedes, eres la mejor. Y yo tenía miedo en botarme, sí, el corazón se me aceleraba. Y yo decía, y después decía, ay, Diosito, ay, ¿qué haré? Después si no me boto, mi hijo va a decir que soy una cobarde. Y yo estaba con los chicos de atrás que me decían, ¿me botan o no me botan? Y yo decía, sí, no. Pero llegaba al punto que dije, ya, bótame de una. Y me cogí así, me fui por esa rampa. Y ese miedito que tenía así, que el corazón se me aceleraba. Y caigo en un montón de bolas y hasta abajo, porque yo chiquita, pues, y esas bolas me cubrieron todas. Y mi hijo después, mami, ¿dónde estás? Y yo, aquí, mijito, aquí. Y me dice, ay, qué chévere, lancémonos otra vez. Y yo, no, mijito, ya no. O sea, como para ser ya valiente, pero ya botarme otra vez sí me daba miedo. Y sabes, no sé si fobia, pero sí miedo. Y sabes, Gato, que ese es un miedo que mucha gente tiene. Por ejemplo, a los deportes extremos. Sí. Te vas a lanzarte al puenting, que es básicamente lanzarte de un puente con sogas y todo eso, le da miedo. Por ejemplo, cruzarte, no me acuerdo este deporte que es cruzarte en una soga, caminando, de un extremo al otro. Ya, eso es. Eso que escalan montañas, ¿no es? También. Yo solo quería decir. Pero por ejemplo, Gato, o Javi, ¿tú has hecho estos deportes?
Te cuento que sí, yo sí he practicado ese tipo de deportes y justamente el que tú dices de coger y lanzarse de una punta a otra, ese sí lo he hecho. También he tenido la oportunidad, bueno, yo viví en España y allá habían como que circuitos en los árboles en los que tenías que ir de árbol a árbol por medio de cuerdas, caminando por cuerdas, pero Sí. obviamente con todo el equipo de seguridad. Tuve la oportunidad de hacer eso y no sabes qué terror le tuve. También es una de las cuestiones a las que le tuve que hacer frente, sobre todo porque no puedes tener miedo a las alturas, o sea, no puedes tener la fobia a las alturas, pero te da vértigo en ese momento. Dices, chuta, si me caigo de aquí. Y aunque lleves el seguro, aunque lleves toda la protección, es como que aún así sigues sintiendo todo eso y es algo bastante fuerte. No sé si ustedes tal vez se atreverían a hacer ese Yo- tipo de deportes o a lanzarse en paracaídas. Yo me he Imagínate. lanzado. ¿Sabes Sí. que yo me he lanzado del puente? De un Y puente. es una experiencia realmente, o sea, difícil de explicarla, porque al momento que sigues cayendo, tu corazón comienza a latir y sigue latiendo. Y es como que un rato se te desprende, no sé si es por decirlo así, el alma del cuerpo, y el de que sigues cayendo, y lo más chistoso es que tienes que seguir que gritar, porque si no gritas, es como que algo estuviera al punto de explotar en ti. Entonces, como te digo, es una experiencia muy bonita. Yo sí, por supuesto, he probado muchos deportes, me encanta. Pero, por ejemplo, sí conozco personas que dicen que no me arriesgo al miedo, no me arriesgo porque me puedo morir. Y es difícil convencer Sí. a ese tipo de personas. ¿Sí o no, Javi? Demasiado, sobre todo cuando tienen ese miedo tan arraigado por dentro. Pero Sí. no se compara tampoco con tenerle miedo a los espejos, chicos. ¿Ustedes conocen de algún caso tal vez que de alguna Espejos. persona que le tenga fobia a No. los espejos? ¿Sabes que no? Pues esta fobia se llama Está catoptrofobia. grave eso. Catoptrofobia se llama, el miedo a los espejos. Catoptrofobia. Y la pregunta es, ¿por qué tendrías miedo a los espejos? A ver. O solo que te diga, el espejito te hable. Espejito, espejito. No lo creo. Porque soy vampiro. Aunque dice que los vampiros no se repiten. Eso sí es. ¿Cómo me veo? Claro, Sí, dicen que no se ven tampoco. en las historias de libros, de películas, de vampiros. Pero dicen que verán, los vampiros- chicos, algo curioso. A las chicas que les gusta andar arañando y a los chicos que no les gusta que le arañen, eso ha sido una fobia. Amicotofobia. Oh, O sea, ya saben que si se encuentran una gata por ahí que les araña y les da miedo, sufren de esa fobia. Amicotofobia. o sea, una gato. No, yo no aruño. Ella solo No muerde. aruño. ¿Qué? Entonces, ¿qué hace? Nada que te aruño, papi, que te aruño. No, Ella yo solo no. muerde. Bueno, el público para que lo escuche. A ver, chicos. Ay, si ustedes yo- me han hecho reír hoy día. Si yo les menciono la palabra choro, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Ladrón? Ladrón. Ya. Sí, por ahí ladrón. Pues hay una fobia. Pero cuéntame, ¿cuál hay es una el- fobia cuál que es esa tiene que tiene la palabra choro, pero no precisamente es a los ladrones, sino que es a bailar. Esta es la chorofobia, el miedo a bailar. Yo sé que Wow. Gato no le tiene ningún miedo Choro. a bailar, más bien a ella le encanta. ¿Sí o no, No, Gato? yo no. A mí me gusta bailar. ¿Y qué tal De es ley. bailando? Y Mr. J, ¿qué tal es bailando? Yo nunca Hasta lo he visto abajo. a Mr. J bailando. En serio. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Así es. Tengo 2 pies izquierdos, así que satisfecho con eso. Toca enseñarte entonces. Nada, paso, me quedo por ahí. A ver, Gato, ¿qué A más tienes bailar. por ahí? Sabes que hay un tema importante, la ansiedad anticipatoria, que aparece antes de enfrentarse o al imaginar el estímulo fóbico, La ansiedad el temor en el anticipatoria momento de acción y las conductas de evitación, que aparecen después de haber sentido el miedo y consiguen mitigar la ansiedad anticipatoria. Mira, esos datos importantes. Y tal vez sabes qué tipo de hormona o sustancia se segrega en el cuerpo cuando sienten este miedo o estás en situación de peligro.
Pregunta de examen. Aerofobia. Pregunta de examen. Pregunta de Un punto, examen, chicos. pilas, 0 me saqué. Pues a ver, chicos, yo se los voy a decir sobre todo porque he visto bastante Grey's Anatomy, Dígalo. Anatomía de Grey, que es una serie médica, y entonces también investigué un poquito acerca de eso, y siempre para que cuando el cuerpo se encuentra ante una reacción de amenaza, segrega adrenalina, que todos la conocemos. Y esto sirve para que el cuerpo generalmente reaccione ante estos estímulos de peligro y todo el sistema nervioso y endocrino se active para sobre todo proteger el cuerpo contra ese tipo de amenazas. Por eso cuando por ejemplo nos están robando en un asalto o en un accidente o algo así, no tendemos a sentir los dolores tan frecuentemente porque esta adrenalina se dispara por todo el cuerpo, evitando que sientas eso o que tengas ese tipo de daño en primera instancia. Entonces, si no lo sabían, ahora ya lo saben. Dato curioso, dato interesante. ¿Qué les parece, chicos? Interesante. Adversión a ver a la gente. Antropofobia. ¿Qué cosa? Hay personas que no les gusta tener Ah, adversión a ver a la gente. Ya. Antropofobia. Antropofobia. Todo un trabalenguas. Antropofobia, sí. Sí, realmente trabalenguas fueron. Qué raro. Pero imagínense, hay personas que se encierran en sí. Parece que fuera mentira, pero no salen de su casa solo por no tener contactos con otras personas. Yo te tengo una más fuerte. Y sabes ¿Quieres saber cuál que... es? A ver, les voy a poner No, una yo te tengo ¿Cuál? otra. Yo voy primero. Yo te Porque tengo, esta otra. es buenísima. A ver, vaya primero. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer del baño? ¿Cómo se le llama eso? Cuando no puedes hacer del baño. Chúsica. No tengo ni idea. El estreñimiento, pues amigo, no sabrás qué es el estreñimiento. Pero el estreñimiento está considerado Como fobia No, o estreñifobia. me refiero que cuando tú tienes estreñimiento y tienes fobia a eso, la fobia se llama coprastasofobia, es miedo al estreñimiento. Un nombre bastante complicado y largo. A ver, déjame repetirlo de nuevo. Coprastasofobia. A ver, Interesante. No sé. coprastasofobia. ¿Sí? ¿A que no sabían que existía ese tipo de fobias? No sabía. Me he reído. Para que veas. Escuchen esto. Erotofobia. ¿Qué creen que es? Al erótico. Erotofobia. Al sexo. No, sí. Adversión al sexo o hablar de sexo. Ya lo sabía yo. Mm. O sea, el nombre Erotofobia. como que sonaba más o Para menos. que sepan. Es que te vas a lo de erótico. Ah, sí, de ley. Entonces estás ahí. Como dice nuestro compañero Víctor, simple deducción. ¿Cómo es? Hola Víctor, espérate, enviamos un saludo a Víctor Chigua que Saludos. siempre está por ahí atacándonos. Saludos, amigo querido. Él quiere pelear contigo. Ah, pero miren, ha sabido ser escatofobia. ¿Qué es eso? Tener fobia a los excrementos. Imagínense. El día de Terrible, hoy estamos, el día de hoy estamos Yo tengo cada cosa. Sí, de ley. Cosas. Y nuestros amiguitos también están aprendiendo esto. Terminología No se olviden de nosotros. del diccionario ecuatoriano de Newcastle. Pero yo tengo Sí. otro. ¿Cuántos le gusta? A ver, ¿te gusta la imperfección, Joana? La imperfección no me gusta. A mí me gusta hacer las o te cosas gusta lo la más perfección de perfectas las en cualquier cosa. Siempre va encaminado a hacer las cosas perfectas. Pienso, ¿no? Claro que no todos siempre salen perfectas, pero sí más bien Pero te enfocado. estresas, por ejemplo. Sí me estreso cuando algo me sale mal. Sí, Ya. definitivamente. ¿Qué pasa con ¿Tú eres vos? perfeccionista o imperfeccionista? Sabes que todo depende de qué esté haciendo. Obviamente sí me gusta ser perfeccionista y que las cosas como que se vean bien, que salgan bien, pero no es como que lo llevo tan al límite de estresarme tanto y de hacerme la vida imposible. Entonces como que lo equilibro un poco. No sé si Y sabes tú haces que lo mismo.
ver, yo creo que, por ejemplo, el arreglo de la casa. A mí me gusta tener todo en orden, cuadrado. No sé si, bueno, en mi casa dicen que soy muy temática, pero a mí me encanta tener en ese aspecto que todo esté bien. Pero, ¿sabes? Yendo al punto para que la gente conozca, se llama atelofobia. Atelofobia. Es una fobia a la imperfección. Qué interesante. Qué bueno. Oigan, chicos. Dime. Claro. Pero ustedes sabían que hay una fobia a ir a la escuela, a estudiar. No, prefiero la fobia de ir a dar exámenes. Sí, eso. Yo creo que a dar exámenes en la universidad. Escolionofobia. ¿Cómo? Escolionofobia. Adversión a ir a la Repita, escuela. por favor. Escolionofobia. Deletré. Separado. ¿Escolionofobia o escolonofobia? Escolionofobia. Miedo a ir a la escuela. Yo creo que existen millones de niños en el mundo que le tienen miedo o fobia a ir a la escuela. Sin duda. Qué interesante todo lo que hemos hablado esta noche. En esta hora que hemos participado con cada uno de ustedes, con la gente que nos ha estado escuchando toda esta transmisión en Twitch. También enviarles un saludo, que no se olviden de seguirnos, no se olviden de acompañarnos todos los viernes 19:30 en The Newcast, el encontrazo de los viernes. Pero bueno, esta noche hemos conversado de muchas fobias, de muchos miedos. Hemos compartido, Gatu, Javi, mi persona. ¿Cuántas fobias hemos tenido? Y hemos conocido nuevas fobias, demasiadas, ¿sí o no, Javi? Pues sobre todo, yo no sabía que existía una fobia al estreñimiento, una fobia yo tampoco. al sexo. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Mira, aprendí cuál es la fobia que yo le tengo al dolor. Y pues sí, como que sí, básicamente hemos aprendido bastante sobre muchas cosas. Muchísimo. Pues, sí. Y hay muchas más. Así es, Gatu. 470 para ser preciso. Wow. Sí. Y eso que no tomamos todos. No. Pero aún falta mucho. Pero el programa se ha vuelto muy interesante. Muy, muy didáctico. Creo que hemos autoeducado a la gente para que piense y conozca algún miedo, alguna fobia que tenga y que lo pueda reconocer y capaz también transformarlo de manera positiva en su vida. Así que The Newcast está llegando nuevamente a su final. Un programa más, un viernes más, pero próximamente con nuevas noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, en TikTok como The Newcast, @The Newcast, y síganos porque vamos a promocionar las nuevas sorpresas que tenemos, nuevos programas que vamos a tener de mano de Gatu, Ginebra, de Javi, de mi persona, y vamos a tener mucho más contenido con ustedes, con todas las que nos acompañan todas las noches, conversando, escuchándonos. Así que nos despedimos. Tus palabras de despedidas, Javi. Pues mis palabras de despedida, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Sobre todo, como decía Mr. Lee, hemos aprendido muchísimo sobre las diferentes fobias que existen y que sobre todo no sabíamos que habían. Muchísimas gracias, chicos, por unirse a este directo. Y pues sí, como decían los chicos, próximamente tendremos nuevo contenido. Queremos expandirnos a darles muchísimo más entretenimiento y sobre todo educación, porque para eso estamos aquí. Ese es nuestro fin y sobre todo para ofrecerles un buen contenido de calidad, y pues sobre todo con mucho gusto de estar al lado de unos tremendos profesionales como lo son mis compañeros aquí presentes. Yo creería que esto sería todo, y sobre todo estar pendiente de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como The Newcast, en YouTube también. Próximamente podrán ver todos nuestros programas por allí, así que ya sabes, si te perdiste lo podrás volver a ver en YouTube. Campanita arriba. Campanita arriba, dedito arriba, todo arriba. Y pues chicos, ¿qué más decir? Agregar que estaremos haciendo
algunos directos, ya que el día de domingo nos vamos a ver en la universidad. Súper emocionados porque nos vamos a reencontrar. Estaremos transmitiendo. Estaremos realizando un mini podcast, videos, contenido. Bueno, queda sorpresa, entonces tienen que estar pendientes de todo lo que hagamos porque todo lo estaremos posteando por nuestras redes sociales y sobre todo por nuestros directos de Twitch. ¿Algo más que decir, Gato? ¿Algo más que agregar antes de despedirnos? Unas palabras finales. No se olviden, y si tienen por si acaso alguna fobia, ya saben que se pueden suscribir y nos pueden mandar un mensajito que nosotros con gusto le contestaremos. Y si tienen algún tema de interés, nos pueden proponer que nosotros con gusto lo desarrollaremos. Entonces con esto yo me despido, no se olviden todos los viernes 7:30 y también van a haber nuevos programas, pero no te olvides del encontrazo de los días viernes. Un fuerte abrazo y saludos a Paul Guerrero, que espero que nos siga escuchando. Sigan en nuestras transmisiones. Que nos siga viendo, un fuerte abrazo a todos. Así es. Chaito. Así es, llegamos a la final de Newcast. Agradecemos, les enviamos muchos saludos, abrazos en esta noche y nuevas vibras positivas y sobre todo, síganos y síganos. Así que nos despedimos y chao. Chao, chicos. Chao. Chao. Javi, Mr. J, Gato y Ginebra te dan la bienvenida a El Encontrazo.